Nosotros ahora compartiendo más información relacionada a lo que tiene que ver con el pronóstico de escurrimiento de los ríos en Mendoza, que ha dado a conocer el Departamento General de Irrigación, porque, bueno, han alertado que los ríos van a tener bajos caudales por octavo año consecutivo ya. Bueno, nos está acompañando en estudios el subdelegado de Aguas del río Atuel, que ha venido a visitarnos desde General Alvear. Barbieri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buen día a ustedes y a toda la audiencia de la radio. Bueno, muchas gracias por acercarte a los estudios y, bueno, sigue siendo preocupante el tema de la crisis hídrica en Mendoza, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, esto viene ya de larga data, ya hace 8 años consecutivos que estamos en un periodo de crisis hídrica. Y bueno, en este periodo 2017-2018 se ha acrecentado, ¿sí? Uh-huh. Estamos en un pico mínimo de cantidad de volumen de agua similar al que ocurrió año 2012-2013, ¿sí? Con la crisis hídrica que se acentuara en el 2010-2011, pero luego 2013-2014 tuvo unos valores mínimos de caudal. Estamos en un año pobre para el río Atuel, específicamente, ¿sí? Así es la definición, donde la cantidad de volumen de agua disponible es menor, la oferta de agua es menor a la demanda necesaria para cubrir todas las hectáreas de riego cultivadas que tiene la cuenca del Atuel. Estamos hablando de 56.000 hectáreas, ahora en números redondos. Y bueno, la satisfacción de la oferta respecto a esa demanda anda en el orden del 70%, 72%. Esto va a implicar un manejo del recurso, digamos, casi quirúrgico, ¿no? Para que no se desperdicie agua. Sí, efectivamente tenemos que ser muy cuidadosos justamente el pronóstico de escurrimiento nos permite a nosotros prever un plan de erogación a lo largo del año, a lo largo de la primavera del año siguiente, el año 2018, en perspectiva hacia el verano 2018-2019, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en la forma que vamos a erogar los caudales. Y bueno, y a eso estamos apuntando, a ese trabajo de cambio, a hacer un clic cultural, digamos, en la forma de distribuir el agua. No solo hay que trabajar en la conducción. Cuando me refiero a la conducción, me refiero a conducción primaria, secundaria, terciaria, que es lo que nos atañe, digamos, claro, a irrigación, sobre todo la conducción primaria. Que es lo que hacen los regantes. En cuanto a revestimientos, impermeabilizaciones que el departamento tiene que ir haciendo para mejorar los rendimientos en la conducción, sino también en la forma de distribuir, ¿sí? En la forma de distribuir los turnados, en la forma de aplicar el riego intrafinca en la parcela, claro, ¿sí? Dentro del interior de cada parcela. Tal es así que el jueves pasado hemos tenido una reunión con el superintendente en el Valle de Uco, en la consulta más precisamente, con todos los subdelegados y especialistas técnicos de cada una de las áreas de gestión hídrica, donde bueno, hablamos de varios temas, entre los que hablamos también de futuros proyectos para empezar a aplicar riego a la demanda y riego acordado. Riego a la demanda, bueno, en el caso de nuestra cuenca tenemos planteados 4 anteproyectos, ¿sí? En distintos sectores, en distintos canales. ¿Cómo es el riego a la demanda? El riego a la demanda, básicamente, digamos, es dirigir el agua a un reservorio, ¿sí? Para el cual tenemos que contar con un reservorio del volumen inherente a la zona a irrigar, ¿sí? Que ese reservorio debería ser del propio regante, ¿o no? Puede ser comunitario. ¿Puede ser comunitario? Sí. Es un reservorio que abarca una zona, a irrigar que puede estar comprendida por más de un regante. Estamos hablando de superficies, en algunos casos de 300 hectáreas, de 800 hectáreas, de números que rondan entre las 1.200 hectáreas. Bueno, y desde el reservorio conducir el agua por presión, por cañería, al usuario. O sea que vos como usuario, cada vez que necesites agua para el riego, esto busca la eficiencia, para el tipo de cultivo que vos tengas, vas a abrir el grifo, por decirlo de alguna manera, más sencilla, para regar en el momento justo, digamos. Exacto. ¿Sí? Eso busca que el agua... Que no va a ser cualquier momento, va a ser un momento programado. Por supuesto, un turnado que va a seguir estando programado de acuerdo al tipo de cultivo y el tiempo van a ser de uso. Turnos distintos, exactamente, ¿no? Digamos, exactamente. No va a ser el turno de 6 horas. Tradicional, exactamente. Que es tradicional. Que de acuerdo a la superficie, cada turno tiene un tiempo establecido y de acuerdo al caudal, ¿sí?
Para bueno, eso en hace este falta caso, una inversión. no, por supuesto, y bueno, en esa... Es una forma de optimizar sin lugar a dudas. Y vamos conducidos a ese camino pero requiere forzosamente. la inversión de los productores. Exactamente. Esa es la meta. Y también está el riego acordado. El riego acordado, bueno, es un riego que es por gravedad, no es por presión. ¿Sí? Se puede hacer dentro de hay en algunos canales de riego del río Mendoza que ya se está haciendo algunas pruebas, ¿sí? Algunas pruebas piloto, y se puede hacer en cierta infraestructura también de canales que va a requerir ciertas modificaciones también dentro de la infraestructura para la manera de distribuir del canal, ¿sí? Claro. Hay que adecuar alguna infraestructura para poder hacer el riego acordado. El riego acordado significa, como la palabra lo dice, que el productor va a acordar con el departamento de irrigación también, similar al caso anterior, cuando necesita el agua de acuerdo al cultivo. Uh-huh. No la va a tener cuando él quiera. O sea, no va a tener agua pasando en el momento que no la necesite. O sea, a eso apunta el riego acordado. Pero ya es por gravedad, por conducción abierta, ¿sí? Bueno, todas esas técnicas, esos desarrollos buscan, por supuesto, ir haciendo un uso más eficiente. Y ese por ahí no es tan, no optimiza como tanto el recurso como el otro, me parece, ¿o no? Sí, a ver, lo optimiza en el sentido de que va a tener el agua el productor en el momento preciso. Pero luego pasamos a hablar en el intrafinca. De todas maneras, va a ser, me parece a mí, de afuera, y difícil, digamos, programar. No va a ser una tarea turnos, fácil. Claro, no va a ser una tarea fácil. No va a ser una tarea fácil. Para eso estamos trabajando, haciendo un relevamiento de los tipos de cultivo que hay en cada sector, ¿sí? Uh-huh. La última resolución, la 1012, que estableció todo el tema del pronóstico de escurrimiento, también establece priorizaciones en cuanto a los sectores cultivados. Por ejemplo, si hay un sector que no está cultivado, que está abandonado, por más que tenga el agua al día, en un mismo canal de riego, va a ser priorizado el sector que tiene cultivo. Claro, claro. Bueno, eso va a ser un cambio también. Porque hoy hay sectores que reciben agua y que están incultos. O sea, que no significa que no tengan el derecho de agua al día. Pero si estamos hablando de hacer eficiencia, bueno, en eso la resolución ha sido muy acertada en eso. Y tener en cuenta el tipo de cultivo, si está cultivado o no y qué tipo de cultivo tiene. Exactamente. A eso apuntamos y bueno, esto es una tarea de educación también. La cuenca del Atuel específicamente ha sido designada. ¿Cómo han recibido esto los regantes cuando se han planteado estas alternativas? Porque convengamos que tenemos una concepción muy tradicionalista nosotros en todo esto, ¿no? Y hay regantes y productores que están acostumbrados a una forma del manejo del agua que viene de sus abuelos, y de repente empezar a introducir cambios de paradigma en esto. Es complejo, hay cierta... A ver, se está acompañando bien mediante las inspecciones de cauce, tenemos que progresar en las reuniones que se llevarán a cabo de aquí a futuro, pero vamos a hacer trabajos de educación con la facultad también, ¿sí? Uh-huh. En la cuenca del Atuel ha sido una de las elegidas para empezar a trabajar también en la educación de la aplicación del riego, ¿sí? En el intrafinca. Por ahí el regante es medio reacio a que alguien le venga a tratar de instruir o modificar la forma de aplicación del riego dentro del... Estoy hablando de un riego por surcado, un riego normal, ¿sí? Porque por ahí mejora los rendimientos entre un 10 y un 15%, depende cómo lo apliques dentro de la finca, ¿sí? Uh-huh. Todo esto busca trabajar en equipo, no busca, venir, por decirlo de alguna manera, a enseñarle al regante o al agricultor, decirle, che, vos no sabés, estás regando mal. Seguro. No, busca mejorar los rendimientos. Seguro. ¿Y cuáles son las expectativas que tiene el Departamento General de Irrigación en este sentido? ¿Qué porcentaje se pueden llegar a optimizar de estos rendimientos? No, son buenas. Hay que ir trabajando progresivamente, no va a ser de golpe. Seguro. Sí. Como te digo, en el caso de los anteproyectos que ya tenemos planteados para la cuenca del Atuel en cuanto al riego a la demanda, que son 4, estamos hablando de superficies en promedio que rondan los 800 metros cuadrados, estamos hablando de 3.200 hectáreas. Vamos a ir ampliando el campo de visión de acuerdo a cómo vaya también funcionando digamos, las proyecciones iniciales que están planteadas. Pero yo entiendo que haciendo educación con el equipo de gestión hídrica,
con un equipo de estudiantes de facultad de ciencia agraria o de tecnicatura de gestión en riego, de gestión hídrica, y teniendo un grupo fijo que siempre sea el que haga el seguimiento, porque esos estudios son buenos cuando les hace un seguimiento de principio a fin, claro, y realmente rescata los datos relevantes, digamos, en cuanto a la mejora en los rendimientos. Yo creo que vamos a lograr una mejora importante en la eficiencia, y sobre todo la cuenca del Atuel y la del Diamante son cuencas que tienen mucho por hacer todavía. No se han explotado al máximo en cuanto a la eficiencia y el rendimiento. Por ahí hay cuencas en el norte de la provincia que ya se ha probado todo. Ya no hay mucho más por avanzar en el campo de Mario, te pregunto, este pronóstico de escurrimiento que va a conocer Irrigación, donde, bueno, ha dado valores bajos, por supuesto, para la temporada, va a implicar que una merma en el caudal del río Atuel, una merma en cuanto a la erogación del caudal, digamos, a cortas, programadas con más... Exacto. ¿Cómo se va a manejar? No sé si una merma en el caudal, sino en los periodos de aplicación del riego, ¿sí? Por ejemplo, este año ya hemos hecho una serie de seccionamientos por inspección de cauce programados en 2 turnos alternados, donde se empezó a hacer esto a mediados de octubre, ¿sí? Y ya estamos terminando con los seccionados. Se fue rotando por inspecciones. Nuestra cuenca, bueno, es una cuenca larga, estamos hablando que tenemos la parte del Atuel superior, Atuel medio y Atuel inferior. Bueno, se fue alternando entre los 3 sectores, el Atuel medio, superior e inferior, y se fue alternando entre inspecciones. Por ejemplo, te doy un ejemplo, el Nuevo Alvear, que es la zona que irriga todo Alvear y Bowen y Carmense. Bueno, ese sector fue el primero que empezó a seccionar. Fue la fecha inicial de seccionamiento, iba a ser el 11 de octubre y se postergó una semana por las lluvias que se sucedieron en ese plazo. Pero bueno, se secciona 8 días, se riega normalmente con un turnado normal programado 8 días, se vuelve a seccionar 8 días, ¿sí? Y volvemos a regar con un turnado programado de manera normal hasta aproximadamente mediados de febrero. Estamos hablando de este periodo actual, ¿no? Sí. Mediados de febrero, 13 de febrero, 15 de febrero, va a depender de las precipitaciones de lluvia que se originen. Vamos a volver a hacer un seccionamiento por allí por el mes de febrero. Pero en nuestra cuenca en particular, uno cubriendo bien el tema de los cultivos, en lo que es el mes de septiembre, octubre y todo noviembre, ya después, digamos, es como ir dándole un empujoncito a todo, digamos, las plantaciones de cultivos que requieren de agua, por supuesto, pero cubriendo bien noviembre y parte de diciembre estamos, digamos, salvando la producción en cuanto a la cantidad de agua que necesita el cultivo y demás. Sí. De todas maneras, ¿cómo con este pronóstico, cómo queda, digamos, el Atuel en cuanto a la media histórica que ha tenido? Mira, estamos hablando de un 77% de la media histórica, ¿sí? Comparativamente... Estamos hablando por debajo, por supuesto. Por debajo del 77% de lo que es la media, ¿sí? ¿Sí? Comparativamente con el diamante estamos en valores similares. El diamante tiene un 72% de la media histórica, el Atuel 77%, pero ¿qué pasa? El diamante tiene todavía la posibilidad, por los vasos de acumulación que tienen los embalses, que son de 530 hectómetros cúbicos, contra los vasos de acumulación que tiene el Atuel, sistema Niwil Valle Grande, que estamos hablando de los 363 hectómetros cúbicos, que eso hay que reducirle un porcentaje porque siempre se deja un 12%, un caudal que está exigido de esa manera, un caudal ecológico para no terminar de arruinar lo que es la fauna y la flora del lugar, ¿sí? En el embalse no puede bajar de un 20% de su nivel, digamos. Llegando a un 20% de embalse ya no podemos hacer más uso del agua. Bueno, esa menor capacidad de embalse que tiene el Atuel, la cuenca del Atuel, hace de que tengamos una satisfacción hacia la demanda que hay menor que la del diamante, que está holgado, digamos, en ese aspecto el diamante, ¿sí? Exacto. Nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos con el agua en el manejo que el diamante, que hoy ninguno de los dos tenemos problemas en cuanto al nivel de embalses. El embalse está cubierto, ¿sí? Por ahí van a variar las velocidades de ingreso, sí. de ¿Cómo está el pronóstico de lluvias también que complementa normalmente? Mira, hasta ahora nos ha venido acompañando bien la lluvia, sí, hasta estos días últimos que hemos tenido algunas precipitaciones, pero
Es un año que no es alentador, se muestra Claro. como un año seco, ¿sí? Vamos a ver en los próximos meses cómo se desarrolla, pero lo que fue octubre fue un mes llovedor, digamos. Ujú. De hecho, bueno, estuvo esa situación que llovieron 70 Sí, milímetros sí, en toda sí. la cuenca, que se cortó el caudal una semana completa. Bueno, y ahí ya entramos en el tema, en otros temas, en la compatibilización de los Exacto. usos, que bueno, que a eso también estamos apuntando, ver cómo... Están en diálogo con Sí, la sí. gente de turismo en esto, Sí, ¿no? sí, totalmente. Tratando de aunar criterios para tampoco afectar Sí. el sector turístico. Totalmente, los usos conviven en la cuenca, por supuesto que la ley establece prioridades, tampoco establece exclusividad, y las Ujú. prioridades son muy lógicas. El abastecimiento poblacional, que es un cierto caudal fijo, que es inalterable, luego tenés el abastecimiento para la producción agrícola, y bueno, y así consecutivamente los usos en nivel de prioridad, pero bueno, tratando siempre de compatibilizar los usos para que todos los sectores puedan tener un desarrollo pleno, ¿no? Ujú. Por eso hemos estado haciendo algunas reuniones previas, ya una se desarrolló la última en el centro de congresos aquí de San Rafael, Ujú. y tuvimos una inicial en la subdelegación de Aguas del Río Diamante, junto al superintendente y el sector turístico y otras entidades que estaban en presencia en la reunión, y las inspecciones de cauce también. Y bueno, de a poquito ir viendo, de acuerdo al calendario turístico, cómo podemos compatibilizar los usos. Por Claro. supuesto, hay fechas que por ahí... Son medidas que se tienen que tomar con mucho tiempo. Sí, 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 sí. Siempre lo recalcan a eso desde el sector turístico para Por tener ahí, la posibilidad de reprogramar por supuesto. algunas Por cosas. ahí hay fechas que por ahí son imposibles, pero hay otras fechas que se pueden prever, digamos, que se pueden compatibilizar y se puede prever una erogación o mínima al sector turístico, siempre tratando de que no sea un uso consultivo, digamos. Que el agua que eroguemos, eso es lo que tenemos, por lo que Claro. tenemos que bregar siempre, que el agua que eroguemos para el turismo la podamos Se puede ubicar usar. en los sistemas de riego y Exactamente. utilizar, porque si no la estaríamos, pasaría a ser un Derrochando. consumo de agua, claro, y bueno, ya pasa a ser de uso consultivo, y bueno, ahí estamos en problemas. También Claro. recordemos que siempre tenemos por detrás todo lo que es el conflicto con la Pampa, bueno, Sí, sí, tenemos sí. una cadena De de todas cosas. maneras, no escapa a que por ahí, como ha ocurrido en otras temporadas, bueno, se esté erogando normalmente, Sí. pero que venga un periodo de lluvias Y haya que ahorrar agua. y haya que ahorrar agua, entonces, y Exacto. que esto caiga en plena temporada turística. Que es lo que ha pasado que es en lo el que ha último fin de pasado, semana largo. claro, y que entonces decidan la corta del Exactamente. río. Fue una situación muy puntual y bueno, que es difícil de que se vuelva a repetir, pero puede pasar. Bueno, ahí tendremos que ver, hemos trabajado desde la parte técnica, este último fin de semana por ahí era muy factible poderlo hacer, digamos, de acuerdo al caudal, al ahorro que había generado la lluvia, ¿sí? Ujú. Sí, siempre yo digo, estas situaciones hay que analizarlas puntualmente, cada una aisladamente, porque no todos los fines de semana largos van a ser iguales. No siempre se va a producir una lluvia como la que se produjo de 70 milímetros promedio en toda la cuenca, porque fue en toda la Sí, cuenca. sí, sí. Inmediatamente las inspecciones de cauce te empiezan a solicitar cortar el agua porque no hace falta para el riego, y es algo Claro. lógico. Entonces nos caemos por debajo de la erogación de los 22 cúbicos que necesita el sector turístico que utiliza el río para Exactamente. navegar. Bueno, también tenemos el uso, compatibilizar el uso de la central eléctrica, que la central eléctrica produce energía a partir de los 22 metros cúbicos segundo. Ujú. Bueno, hay una serie de compatibilizaciones. De hecho, ahora en los seccionados que te estoy nombrando, que hemos venido haciendo, nunca nos hemos caído por debajo de los 23, 22 cúbicos. También Ujú. por ese sentido. Claro. Hemos tratado de organizar el seccionado para que la suma de los que continúan regando mientras seccionan a algunos canales respecto de otros, siempre no disminuyamos por debajo de los 22 cúbicos. Esa serie de compatibilizaciones Sí. con el equipo técnico las tenemos que ir teniendo en cuenta. Y bueno, en esta última situación de este fin de semana puntual que estábamos hablando, a ver, el ahorro que provocó la lluvia fue de 15 hectómetros cúbicos. Estamos hablando de 15 millones de metros cúbicos de volumen de agua, ¿sí? Ujú. No de caudal. Y lo que había que erogar al turismo en números redondos era 1 hectómetro cúbico, o sea, una relación 14-1. Claro. Era muy factible por ahí poderlo hacer. Bueno, se consensuó con las inspecciones de cauce, se hizo una asamblea como corresponde,
Y bueno, la votación siempre en esto es democrática y bueno, hay que llevarlo a la mesa. Nosotros como equipo, como irrigación, trabajamos para que, lograr tener el gesto hacia el turismo, en este caso, en esta situación que era puntual y se podía. Siempre hablando por una cuestión lógica y de sentido común, por la cantidad que insumía el hogar y consensuar con algunas inspecciones que podían recibir el agua, ¿sí? Claro. Si bien no la podían recibir para hacer un turnado completo, porque un pulso de 6 horas no te permite realizar un cuadro completo, digamos. Entonces la iban a recibir algunos regantes de algunas de las inspecciones para completar el perfil de riego. Por ahí la lluvia te dejó un perfil de riego al 70% y vos con esa erogación y metiendo agua en el sistema del canal, algunas parcelas podés completar el riego al 100%. Bueno, claro. Eso se buscaba y técnicamente era factible, pero bueno, por ahí un poquito también ir trabajando, como decíamos recién, respecto del otro tipo de educación en el riego y demás. Todo eso va a llevar encadenado poder ir haciendo este tipo de cosas también, ¿sí? Seguro. Por ahí hay una tendencia a un pensamiento, no sé si llamarlo cerrado, pero que cada uno ve su sector por separado y no logra, digamos, compatibilizar y entender que todos viven de la actividad que desarrollan. ¿Sí? ¿Cómo está el tema de obras en la cuenca del Atuel? Muy bien, este año, bueno, se hizo una inversión de mantenimiento y muy, muy importante en lo que fue la columna vertebral del río del Atuel, que es el marginal del Atuel, donde se reemplazaron tramos completos en sectores que eran críticos en cuanto a la probabilidad de una rotura. Y se trabajó mucho en juntas también, mantenimiento de juntas. Son mantenimientos de juntas que hay que irlos haciendo progresivamente para evitar problemas. Y en el reemplazo de drenes, el sistema del marginal tiene por debajo de la estructura de hormigón drenajes que ante cualquier pequeña filtración esos drenes evacúan el agua fuera de lo que es la estructura. ¿Hay actualmente algún trabajo en ejecución de impermeabilización de algunos sectores? Actualmente no. Actualmente, porque eso siempre se hace en la época de corta, estamos hablando del periodo mayo, junio, claro, julio, claro, ¿sí? Claro, lógico. Se hicieron 4 horas más por administración en canales del Atuel inferior, estamos hablando del sistema secundario, ¿no? Y también actualmente sí se está haciendo una obra en lo que es el canal Perrone de las Malvinas, obras de aforo, obras de barreras de aforadoras, que lo que permiten en distintos sectores del trayecto del canal, de la distribución, que las estaciones de aforo nos van permitiendo tener una mejor certeza de cómo estamos distribuyendo el agua, donde no solo se va a ubicar la escala, digamos, de medición del caudal, la escala física que se pone siempre en las paredes del canal, sino tenemos la aplicación luego de las estaciones de telemetría que a través de un software nos permiten saber en vivo y en directo cuánto caudal está pasando por ese sector de ese canal. Eso nos lleva también ese tipo de obras y también tenemos que progresar en ese sentido. Hay canales que están muy avanzados en eso y hay otros en los que todavía les falta mucho por recorrer para eso. Nos permite también tener una transparencia en la distribución del agua y evitar discusiones que por ahí surgen, que en cierta rama viene más agua, en otra viene mayor caudal. Bueno, esto nos da certeza de cuánto caudal está pasando en cada sector de distribución. Esa obra se está desarrollando y se termina ahora a fin de año. Estamos hablando de 18 aforadores, ¿sí? Que hacen que el canal Perrone tenga una mayor transparencia en la distribución, ¿sí? Y favorece también el trabajo del inspector con respecto a los regantes. ¿Y cuáles son las obras por allí que están pendientes y que son más importantes en la agenda de la subdelegación? Bueno, hay muchas, sobre todo en los sistemas secundarios. No voy a nombrar canales específicos porque por ahí no tiene sentido, pero hay tramos donde hay mucha pérdida por infiltración, pérdidas del 20% en tramos puntuales de algunas hijuelas de riego, donde hay que trabajar y apuntar a esa impermeabilización. Bueno, justamente el jueves pasado, uno de los temas era la selección de obras para el año que viene, donde se presentó por cada inspección de cauce una obra menor para que participara y compitiera respecto a las obras de todo Mendoza, con las obras en conjunto de todo Mendoza,
por un sistema, una fórmula polinómica que buscó ser transparente en la elección y no que las obras se elijan a dedo, por decirlo de alguna manera. Claro. Entonces una fórmula polinómica que tenía entre 12 y 14 factores, aspectos, digamos. Por ejemplo, el riesgo de que se haga o no se haga esa obra, la cantidad de hectáreas que beneficia esa obra, donde también evaluaba el trabajo de la inspección en cuanto a la forma de trabajo y eficiencia. Una fórmula polinómica que tenía 14 aspectos en cuenta. ¿Y qué es lo que se tiene en cuenta, digamos, a los efectos? La cantidad de metros impermeabilizados que tiene esa inspección de cauce, ese canal en particular. Bueno, la fórmula era muy completa y bueno, nosotros hemos sido favorecidos con 4 obras en la cuenca del Atuel. Muy contento porque la cuenca del Atuel ha tenido un monto de dinero, a ver, de 100 millones de pesos de inversión, la cuenca del Atuel se ha llevado 37 millones y medio de inversión para el año que viene. No le toca a todos al mismo tiempo, por supuesto, es lo correspondiente a un periodo, a un año, pero bueno, han sido favorecidos las obras de 3 canales, 2 canales del Atuel superior, 1 del Atuel medio, y el mantenimiento del marginal que con un monto menor al de este año, porque si uno entiende lógicamente que va avanzando en el mantenimiento, de a poco esa inversión tiene que ir disminuyendo, ¿sí? Va a ser mínima. Volviendo, Mario, al tema, digamos, del uso compartido con el sector turístico, hay una obra que entendemos que solucionaría de alguna manera, ¿no?, este problema que se suscita por la corta en la erogación del río. Es un embalse que se plantea, no sé si es en zona no quiero equivocarme, el Rincón del Indio, la zona... Sí, a ver, hay 3 o 4 alternativas propuestas. Es una obra que requiere una infraestructura importante. Se han hecho análisis de ubicación, porque sería un embalse que tendría un caudal aproximado de 1,5 hectómetros, que es lo que necesita el turismo en un periodo de 3 días o fin de semana largo. Entonces esa erogación iría a parar ese embalse. Claro, se acumularía el agua para que luego nosotros la podamos erogar y aprovechar en la agricultura. Lo que es un mini dique, por decirlo de alguna manera, un mini embalse. Sí. Hay un sector de Malvinas donde se puede llegar a insertar, ¿sí? Llegando, si todos conocen, por ahí la zona donde está el puente amarillo, digamos, del río, la salida de Malvinas, bueno, hay un sector anterior a ese que puede ser factible. Hemos evaluado 3 o 4 sectores que podrían inundarse. Obviamente estos proyectos llevan un desarrollo que es a largo plazo o a mediano y largo plazo. Estamos hablando de que si analizamos esto estamos hablando de un periodo de 4, 5 años, ¿sí? Y si lo logramos desarrollar, requieren estudio de impacto ambiental, son proyectos completos, porque vamos a ese sector inundaría, por decirte, aproximadamente un área de 300 metros por 300 metros por 3,5 metros de altura. Bueno, claro. Hay propiedades, bueno, entonces entran en juego varios factores. Pero más allá de eso, que por ahí es una inversión elevada, lo que va a ir ayudando también a esto es el tema de construcción de reservorios para utilizar por riego la demanda. O sea, sectores dentro de los subsistemas, digamos, de las distintas inspecciones, que puedan tener reservorios de almacenamiento, que puedan tener una toma de agua más rápida, ¿sí? Una toma de agua que la puedas ubicar y dejarla guardada, porque de eso se trata también. De nosotros, al ir teniendo reservorios construidos en distintas inspecciones y poder ir aplicando el riego de otra manera, va a favorecer a que si se eroga en algún momento para el turismo, podamos almacenar el agua de manera más fácil en esos reservorios y tenerla acumulada y aplicar el riego cuando sea necesario y no en un momento que capaz que es el indebido. O sea, y estas obras, digamos, digamos, la pregunta es si es muy costoso llevarlo a la práctica, ejecutarlas, de dónde deberían de venir los fondos, de dónde debería venir el financiamiento. Sí, estamos hablando por ahí de financiamiento internacional o de financiamiento. Estamos hablando de obras, no hay un número preciso porque de hecho tenemos una idea, un nivel de anteproyecto, y la ubicación no está establecida del todo, hay alternativas. Pero estamos hablando de obras que fácil, estamos hablando de montos de 70, 80 millones de pesos, o sea, son
Aproximadamente, Sí, ¿no? sí, A valores sí. de hoy. Lógico. Y bueno, no solo eso, sino todo el proceso de formulación que lleva y de estudios previos para poderlo hacer. Por ahí yo creo que va a ser más factible trabajar, como te digo, en cada inspección individualizadamente, generando mejores sistemas de riego en cuanto a apuntar al riego a la demanda, al riego acordado, como te decía, tener reservorios en cada una de las cabeceras de canales, ¿sí? Como podemos pensar en Canal Perrone de las Malvinas, en Canal Correas, en Canal Regueira, bueno, tener posibilidad de almacenar el agua en reservorios y tomarla de manera más rápida, porque ese es el problema que ocurre hoy. Cada canal tiene una toma del río, ¿sí? Puede tomar un cierto caudal que está establecido de acuerdo a la sección de la boca de toma, ¿sí? Por ejemplo, en Malvinas, el Perrone puede tomar 3 metros cúbicos por segundo, más de eso no puede tomar. Si le quisieras meter 5 cúbicos segundo, no lo toma. O sea, puede. Bueno, ir modificando ese tipo de infraestructura y trabajando en lo que es el almacenamiento y poder reservar el agua, digamos, en un sector para vos, dentro del sistema, después cada inspección, manejarla y erogarla en el momento que sea preciso. Seguro. En particular, por ejemplo, el canal Perrone de Malvinas tiene 72 reservorios individuales que están dentro de las propiedades de cada uno de los regantes. También se está trabajando en eso, en ver cómo podemos ir rehabilitando esos reservorios. Asimismo, todos esos 72 reservorios estamos hablando de 0,9 hectómetros cúbicos, no llegan al hectómetro cúbico, pero sin lugar a duda que eso ayudaría. La sumatoria de todas esas cosas va a ir ayudando a que de a poco los usos se puedan ir compatibilizando. Y quizás por ahí no pensar en una obra con una tremenda infraestructura y generar un mini embalse, sino que ese tipo de técnicas y aplicación dentro de cada uno de las inspecciones diferentes permitan almacenar el agua también y que permitan erogar el agua al turismo, ¿sí? Mario, queremos agradecerte la participación, ha sido sumamente interesante la charla, por supuesto también del tema de aguas de los ríos y puntualmente del Atuel. Hay muchísimo para hablar. Queremos agradecerte porque te has venido desde General Alvear para participar del programa. Bueno, y no va a faltar oportunidad para seguir charlando del tema. Seguramente. Gracias a ustedes por el espacio y bueno, la verdad que ya era la tercera o cuarta vez que me habían convocado y bueno, ya no podía fallar a esta altura. Bueno, muchísimas gracias. Así que, bueno, gracias a ustedes. Nosotros nos despedimos, estamos a un par de minutos de las 12:30.